se conocieron distintas medidas que van a afectar al dólar y de alguna manera oficializan, blanquean lo que es básicamente una devaluación. Pero los detalles de todo esto lo tiene como siempre Claudio Suchovicki. Claudio, ¿cómo estás? Placer saludarlos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, lo importante bien. Sí, se conocieron ayer, se trascendió. Creo que es oficial porque salió ya por boletines o Sí. todos lo recibimos oficialmente. El punto es que para todos los que importan algún tipo de servicio van a tener un dólar, una alícuota del 25% más otra del 7,5% en algunos casos en particular. No todos. Ejemplo, si traes flete o traes algo que genera exportación, que es importación transitoria, lo llaman, porque en el fondo vos importás un bien que después lo transformás en otro bien Claro. que después se exporta, ahí no, porque producís dólares, pero más o menos están llevando el dólar importación para muchos de los activos a 3,40. Claro. Por la alícuota del 25%. Y es el mismo tipo de dólar que le reconocen al maíz ahora y a las economías regionales. Esto sin duda, como vos decías, te diría casi es un gesto también para el Fondo Monetario, porque en el fondo lo que le están diciendo es: dame los dólares, adelantame dólares para engrosar las reservas, yo te prometo que no las voy a vender o no los voy a usar para financiar o subsidiar importaciones a 2,70, Claro. que era lo que venía haciendo. Eso será ahora a 3,40. ¿Cuánto planean recaudar? 2.000 millones de dólares según ellos mismos. Si hay que pensar que, vamos a suponer que alguien tiene para exportar, va a vender lo mínimo y necesario para pagar las cuentas que tiene que pagar, alquiler, fertilizantes, alguna deuda, pero después no tiene aplicación para los pesos, por lo tanto va a vender lo mínimo y necesario. La cuenta que hicieron oficiales son 2.000 millones de dólares. ¿Soluciona algo? ¿Resuelve algo? Nada. Si Argentina tenía entre 4.000 y 6.000 millones de dólares negativos, bueno, va a tener quizás el ingreso de 2.000, pero eso solo te va a generar quizás una presión menor estos días y una inflación mayor, porque obviamente lo que tenés encubierto es una suba de costos en muchos de los activos que se importan. Déjame decirlo, algunos ya se habían adelantado, ¿no? Ya te lo habían cargado. Claro, esto, como vos decís, bueno, va a haber una tendencia a una mínima exportación. ¿A quién termina perjudicando más? O vos de alguna manera estás explicando el relato del propio gobierno de lo que puede llegar a suceder con esto y por qué lo termina haciendo, pero desde el otro lado, desde tu análisis e incluso de lo que podría ser una crítica una crítica tuya a esta decisión, ¿qué crees que puede llegar a pasar realmente en el futuro cercano? ¿O es un nuevo manotazo ahogado? ¿Es una decisión que se puede sostener a largo plazo, como siempre tratamos de exigir a los distintos gobiernos? Mira, déjame ponerlo así, no sé si tenían otra. O sea, esto es la consecuencia de la poca credibilidad que tienen para implementar un plan. Encima hay elecciones y en las elecciones más todo el mundo quiere ver quién va a manejar el auto después, quién va a manejar, quién va a conducir para tomar una decisión. Entonces, en el fondo, no es que hacen algo bueno, hacen lo menos malo en este escenario, reconocerle un poquito más al exportador para que venda algo. Los damnificados, claramente, como venimos siendo hace muchos años, somos los usuarios, los consumidores. Evidentemente, esto está trasladando una baja del déficit fiscal porque no lo va a subsidiar, que está bien, al usuario, porque el que va a pagar ese sobreprecio somos nosotros. Entonces, a tu pregunta va a ser eso. Y si querés como crítica, déjame jugar como un cuentito muy chiquito. Vos sabés que el origen de las bolsas, el origen de los mercados financieros, se dio en Amberes. Allá las primeras historias se conocen allá por el 1600. Se llama bolsa porque se reunían para discutir comercio y negociaciones. Acordate que ellos iban en expediciones marítimas. Holanda era un país, en ese caso, expansivo, ¿no? Que dominaba mares. En la casa de un señor que se llamaba Bourse. Entonces se juntaban en la casa de Bourse y ahí quedó casa de bolsa y así se tradujo alrededor del mundo. También de ahí viene la primera crisis muy grande, que fue la crisis de los tulipanes. ¿Por qué? Era lo más caro que había. Un tulipán, un bulbo de un tulipán muy particular, valía más o menos lo mismo que valía una casa. Ese era el título. ¿Cómo puede ser que valga una propiedad lo mismo que valga una flor?
Y eso era porque era muy escaso. Hasta que en una expedición que hicieron en África aparecieron un montón, encontraron un montón. Primer paradoja, los que lo encontraron dijeron, somos ricos, mirá qué cantidad de tulipanes encontramos. Y eso fue su condena, porque había tanta cantidad que su precio se destruyó y obviamente no fueron ricos. Valía menos que la expedición. Y el tercero, que es al que me quiero referir, ahí surgió un viejo lema bursátil que se llama comprar con el rumor y vender con la noticia. Comprar con el rumor y vender con la noticia. Y eso es lo que están haciendo hace mucho tiempo. Te tiran un rumor, acordamos con el fondo, para que los mercados se muevan. ¿Por qué nació esto en Amberes? Ya terminó la historia, muy chiquito. No había internet ni comunicaciones como había hoy, se juntaban en los bares, y en los bares alguien expandía el dato de que la compañía naviera, que era la que cotizaba en bolsa, había encontrado oro. Entonces las acciones subían un montón. Y después circulaban, no, la invadió o la conquistó un buque pirata inglés, por lo tanto perdieron todo, y ahí la acción se desplomaba. Entonces iban, venían y jugaban con eso. Yo siento que acá están haciendo con nosotros lo mismo, en algún punto. Van a acordar con el fondo, los mercados se mueven. Parece que va $1. Esto te lo anunciaron desde la semana pasada. ¿Qué hizo un importador? Ya lo cargó a precio. Claro. ¿Qué hace un exportador? No vendo ni loco hasta que no pongan ese dólar. Claro. Es esto de juego con el rumor y después actúan con la noticia. Perdón que fui extenso en el cuentito, pero lo encontré y me gustó. No, pero se entiende claramente. Y justamente con respecto a esto, a la negociación con el fondo, que es otra de las noticias que se encargaba de dar en el día de ayer el ministro de Economía. ¿Qué significa? Porque siempre entendemos, bueno, nos desembolsan los 10.000 millones de dólares. ¿Por qué puede llegar a ser, o lo toma el propio ministro como una buena noticia? ¿Y qué significa y cómo aplica esto para nuestra realidad? ¿Por qué es, entre comillas, tranquilizador si es que sea así? No te va a cambiar. El fondo ya te prestó la plata, ya te dio plata, no va a haber plata nueva, va a haber plata para pagarle a ellos. Es discursivo, es como decir, la culpa de todo lo que nos pasa es el acreedor. De hecho, ayer lo dijeron, no, nos vamos a sacar el acreedor de encima. Sí. Siempre contesto lo mismo y pido disculpas. Al fondo le debemos solo el 11% de la deuda argentina. Argentina tiene que hacer las cosas bien por la Argentina, no por el fondo. Argentina debe 397.000 millones de dólares. Nadie habla de los otros 340.000. Todo el día hablamos del fondo. ¿El fondo qué te pide? Que gaste menos de lo que te ingresa. Punto. ¿Y qué le pediría? Si mañana, no sé, vamos a suponer que hoy no está acá y vamos a hablar de él aprovechando de que no está. Mario te debe guita. Suponete que Mario Pergolini te debe guita. ¿Vos qué le vas a pedir? Guita. Que te devuelva. Okay, claro. Si lo ves gastando y lo ves de joda y lo ves de fiesta y se va de vacaciones y vos decís, che, me debe guita, ¿te va a caer bien o te va a caer mal? No me va a caer bien. Bueno, eso es lo que te dice el fondo. Claro. Punto. Y en este sentido... ¿Para qué gastar? ¿Para qué? No, tenés que hacer un ajuste. No, política ajustadora. Y bueno, no me hubieses pedido plata. Y, perdón, Dani, ahí, sí. En este caso, todas las negociaciones que se dan, estas semanas previas o días previos, que hay un equipo económico que viaja, que charla, que negocia, las condiciones de este acuerdo no se habían dado desde un principio, que fueron las que llevó adelante Guzmán, que se le criticó desde un sector del oficialismo mismo, diciendo que no eran las condiciones que debían darse. Ahora, ¿qué es lo que se negocia? ¿Por qué hay una negociación constante con cada una de estas cosas? ¿Es una modificación a ese acuerdo original? ¿Es parte de lo que estaba pactado, que se revía porque había revisiones trimestrales también que se iban a ir ajustando? ¿Es un Fondo Monetario más laxo que entiende la situación y abre otras puertas que antes por ahí no consideraba? ¿Por qué pasa esto o es una pantomima? A ver, es un juego de hipócritas en ambos lados. ¿Por qué? En el fondo, ¿por qué están discutiendo de nuevo? Porque Argentina no cumplió las metas. Que te dijo, vos para las próximas tenés que tener esta cantidad de reservas y tenés que tener este déficit fiscal. Y Argentina fue y tuvo más déficit fiscal, parecido, tampoco fue tan grave ahí, porque licuó, o sea, ajustó. Argentina viene ajustando bastante, sobre todo a los jubilados y a los empleados públicos por licuación de salario, pero no cumplió las reservas. Entonces le está diciendo no cumplió. Y el fondo sabía que no iba a cumplir. Y Argentina sabía que no iba a cumplir. Cuando pactaron, sabían que no iban a cumplir. Al fondo no le conviene que el acreedor su deudor se caiga. A ver, vamos al ejemplo. Mario te debe plata. Vos querés que te devuelva, no querés que quiebre. Porque si quiebra no te devuelve más. Lo que vas a hacer es tratar de marcarle, che, no salgas de noche, che, cuida el dinero, pero lo último que vas a querer es que se caiga tu
tu deudor. Entonces Claro, el fondo en alguna parte presiona, pero te dice, declara, pero después no hace nada. De hecho, no va a hacer nada. ¿Y claro. qué te va a dar? La plata para que le pagues a lo que le debes a ellos. Nada más, es un cambio de dinero. ¿A vos te va a cambiar la vida? ¿Al que nos está escuchando le va a cambiar la vida? No. Porque el plan B hubiese sido, bueno, está bien, ¿qué puede hacer Argentina? No cumplo las metas. El fondo te dice, bueno, no te doy para que me pagues a mí. Bueno, ¿sabes qué? Entonces no te pago y el fondo ahí lo que te dice, bueno, te doy 6 meses para que lo pienses y le cae al gobierno que viene. Con lo cual, eso se llama waiver, un perdón, y el fondo te lo hubiese dado porque no, por la sequía, porque no estoy en condiciones, porque tengo elecciones, van a buscar una excusa. Con lo cual, no es que va a entrar plata nueva. Si entra plata nueva es para irse, y si no hubiésemos pagado hubiese sido lo mismo. Lo que sí, para los mercados sí, porque que te pongan en el verazo, que te digan no cumplió con el fondo, podría generar una presión más en el dólar blue. Claro. Pero la verdad, Nachito, no nos va a cambiar la vida a ninguno de nosotros. El fondo ya te dio la plata, Argentina la tiene y punto. Y cuando nosotros amenazamos a devolverle todo para sacárnoslo de encima, el fondo lo único que hace es festejar. Mirá qué bueno si me devuelven todo. Claro. Hola, Claudio. Retoma un Dani, poco lo que decías vos recién. Buen día, ¿cómo estás? Que tiene que ver justamente con esto de pedir el dinero, tener el acuerdo, y después, bueno, hay un gobierno que termina unos meses y vendrá un próximo, quizás del mismo signo político o quizás no. Y por ahí uno que no está tan metido en la cuestión económica, digo, de lleno de fondo, no entiende tanto, viste que yo te lo planteaba la semana pasada, no sabe qué es lo que sucede con lo que sigue y el gobierno que viene, porque en teoría el acuerdo a un nivel global, para aquel que no tiene tanto conocimiento, es como tranquilizador, ¿no? Es decir, bueno, por lo menos todavía no estamos con todos los botes arriba del agua, hay un acuerdo. Después, en el fondo, te escuchas, digo, a vos en este caso y decís, y la verdad que no va a cambiar nada, es para devolver un poco lo que te siguen prestando. Ahora, esto no se va haciendo de gobierno a gobierno y uno lo viene viendo hace muchísimos años, que lo va a tener que retomar el que viene, porque encima no son préstamos de 5.000, 10.000 pesos, digo, son préstamos muy, pero muy grandes. ¿Y qué hace el que viene después? Porque si no hay una cuestión de cadena y de pesada herencia que no termina nunca. a ver, vamos a esto. En cuanto a si es muy grande o no, ponerlo en perspectiva. Si vos, Dani, debés, perdón, no te conozco así Sí, sí, patrimonialmente, sí. pero a riesgo cualquier cosa, si me equivoco, pido perdón y me corregís. Suponete que debés $20.000. Bien, Para vos es un montón sí. y a vos te condiciona la vida. Pero si, no sé, Pérez Compán debe $20.000, es un vuelto. Entonces, el tamaño de la deuda argentina es menos que un PBI. Y lo que debemos al fondo no es, en términos del tamaño de la Argentina, no es una deuda terrible. Hay países que deben 2 PBI, Brasil debe 1,20 PBI, Argentina debe menos que un PBI. El problema de la deuda es crónico, como muy bien vos dijiste. Argentina está endeudada de allá de que vos no habías nacido. Y lo único que hace es renovar y sumarle a la deuda el déficit fiscal nuevo. O sea, suponete que vos pediste $20.000, al otro mes seguís debiendo $20.000, más los Claro, intereses de malos. $20.000, Claro. más lo que gastaste este mes, y este mes gastaste más de lo que te ingresó, necesitas $1.000 más, que se lo pedís a otro. Y al otro mes tenés, o al otro año tenés los $20.000, más los intereses los $20.000, más los $1.000, más los intereses los $1.000, y como que también tuviste déficit fiscal, le pediste a otro $1.000. Esto es crónico en Argentina. Todos culpan al anterior, pero en realidad lo que hablamos la semana pasada, nadie resolvió el déficit fiscal. El problema no es el stock de deuda, no es los $20.000, es que no llego a ahorrar para pagar. Claro. Entonces, no importa qué gobierno te lo diga o no te lo diga, ¿no te das cuenta o no nos damos cuenta que son excusas para echarle la culpa a otro? Que su mala gestión o por no querer encarar la gestión, porque sabes que, te lo pongo en estos términos, perdón si ya usé un ejemplo. Mm, Vamos a, llego a una empresa y me quiero conquistar a la gente. Yo soy gerente, ni siquiera soy dueño, soy gerente. Y le subo el sueldo a todos. Le subo el sueldo a todos. La gente me va a querer. Y al otro mes no fue mal, el dueño perdió plata. Y al otro mes le subo más el sueldo a todos. Y a mí me quieren más que al dueño, che. Y un día el dueño se cansa de mí y me pega una patada, ¿sabe dónde? Y los empleados, ¿contra quién van a ir? ¿Contra el dueño o contra mí? Y contra el Y dueño. no, contra el dueño, claramente. Y bueno, tal cual. Acá estamos yendo contra el contribuyente.
No, y el Es tema, cada vez le Claudio, pedí más, El partido. cada vez le pedí más, cada vez le das menos, y la gente se enoja con el que nos prestó plata. Vos lo escuchás los discursos, esto es porque el que nos prestó plata, y el que te prestó, y si querés no le pidas prestado, si querés ser independiente. Segundo, contra el que gana guita, y bueno, gracias a ellos tenés contribuyentes, y hoy, y menos mal que trabajan en blanco, a los pocos, a la economía que trabaja en blanco, cada vez le pedís más. Entonces, es como que te enojás contra eso. Y entonces cada vez son más demagogos. No, cuando yo llego te voy a garantizar que vos la vas a pasar bárbaro. ¿Y cómo no lo vas a votar si te está garantizando? Ahora, chicos, no sé, encuesta a todos sus oyentes. ¿Realmente la estamos pasando bárbaro? ¿Nuestra calidad de vida está mejorando en los últimos años? ¿Realmente? ¿Realmente vamos a festejar que no tenemos cloaca, pero podemos tenemos viaje gratis? ¿Realmente vamos a festejar que cada vez tenemos más enfermedades por la poca infraestructura que tenemos? Y vamos a decir, no, gracias, que por suerte me haces descuento en los remedios, pero eso sí, tengo el doble de enfermedades porque no tengo cloaca. ¿Realmente crees que estamos gastando bien la guita? ¿El problema es del que nos prestó o cómo estamos gastando la guita? Sí, claramente. Yo sé que queda mucho más lindo decir, no, que el pueblo. ¿Realmente está viviendo bien la gente, los jóvenes? ¿Realmente, el 60%, realmente están haciendo las cosas tan bien que llevan, no sé cuántos años llevan, más o menos lo mismo? Claudio, igual te pregunto, porque... Y ahora también se muestran como oposición de lo que pasó. Claramente Argentina tiene millones de particularidades negativas que hacen a esta realidad, pero es una tendencia internacional casi que las generaciones que vienen están un poco peor que la que fue antes, que se cree que es la primera vez que hay un quiebre de esa manera. ¿Crees que eso se va a volver a revertir, que va a volver a ser como antes, digamos, que cada generación era un poquitito mejor que la generación anterior? Te lo pregunto. Por Argentina es más difícil de resolver porque su realidad es un electrocardiograma, pero en otras partes del mundo quizás es más estable, se proyecta un poco más a mediano o largo plazo y la tendencia que viene siendo generalmente es que la generación que va a llegar tiene un poquitito peor las condiciones para afrontar la calidad de vida. Sí, está muy bien. No tengo respuesta, ayúdame, porque en el fondo yo siempre dije eso, yo comparto tu pregunta, o sea, tu pregunta es mi respuesta, pero... Después hablo con mucha gente que te dice, no, vos vivís mal, los jóvenes hoy son más libres o viven de otra manera, se preocupan menos que vos del futuro. ¿Y por qué no queda otra? No significa, bueno, ahí está, este es el punto, yo pienso como vos. Pero déjame, siempre voy a repetir una frase histórica que es del fundador de Abu Dhabi, que decía, hombres fuertes hacen sociedades débiles y sociedades débiles hacen hombres fuertes. Él decía, el lema de él era el de Abu Dhabi, que él había, su abuelo andaba en camello, su papá una parte en camello, una parte en auto, él ya anduvo en Mercedes-Benz o en Land Rovers, que su hijo seguramente va a tener un auto menor a la larga y que su nieto va a volver a andar a camello. Claro. Porque en el fondo, cuando vos tenés sociedades de bienestar, pasó en Europa, es lo que está viviendo Europa hoy. Sociedades de bienestar y que gastan, algún día se acabó la guita, que es lo que les pasó, se acabó la guita, y ahora hay que mantenerlo. ¿Y quién mantiene esto? Y dice, no, yo estoy acostumbrado a vivir esta calidad de vida. Hoy, y eso termina en colapsos feos, porque en el fondo lo que está pasando en Europa a nivel guerras o a nivel polarización, etcétera, es porque, bueno, finalmente también muestran lo que vos decías, ese disconformismo con el presente. Pero bueno, la historia lo marca. La verdad que una sociedad que progresa es la que labura, no la que le viene todo de arriba. Claudio Suchovicki, muchísimas gracias, como siempre. Un placer. Un abrazo grande. Ahí estaba Claudio, entonces tratando de aclarar.